Hola, soy Simón y en este vídeo voy a explicar la capitalización compuesta dentro de la temática de matemáticas financieras desde el punto de vista teórico. Al final, la capitalización compuesta no es más que el buscar un capital futuro equivalente a un capital presente em, en el futuro, es decir, en un vencimiento posterior, y que siga las leyes de la capitalización compuesta, ¿vale? Entonces, tenemos distintos tipos de capitalización. En matemáticas financieras tenemos lo que es la capitalización simple, y la capitalización simple eh, se bueno, al final su característica es que los intereses no son productivos, ¿vale? Entonces, los intereses no son productivos. Es decir, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Si yo tengo 10, 100 unidades monetarias, ¿vale? Ahora mismo y la invierto a un 10% anual simple, ¿vale? Al final del año yo tendré 10 unidades monetarias, ¿vale? Que me ha generado este interés. Es decir, en capital total en el eh, en t igual a 1, es decir, en el periodo 1, será el capital inicial, que serían estos 100 más estos 10 de intereses generados. Claro, ¿qué pasa? Que estos intereses no son productivos, es decir, el interés, este interés de aquí, en 1, ¿vale? Estos 10 de aquí se han generado a partir de este capital inicial. Y lo mismo pasa en los siguientes periodos. Si yo voy en el periodo 2, aquí se me van a generar otros 10 de intereses, es decir, 10 unidades monetarias, porque en capitalización simple todo se calcula a partir del capital inicial, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Sería, vamos a ponerlo aquí, serían 100 por el 10%, ¿vale? Nos hemos inventado que el tipo de interés anual es del 10%, ¿vale? Esto es en simple, ¿vale? Capitalización simple. 100 por 10%, pues igual a 10, ¿no? Al final del periodo 2 lo que tendríamos sería la suma, ¿no? Del capital inicial 100 más estos 20, ¿no? Que serían 120. Al final del periodo 2 tendríamos 120 unidades monetarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque no generan intereses. Y ahora, esta es la principal diferencia con la capitalización compuesta, ¿vale? Si hacemos capitalización compuesta, se caracteriza porque aquí sí que los intereses son productivos, ¿vale? Es decir, los intereses producen intereses. No, hay gente que lo llama la magia de la capitalización compuesta, ¿no? Eh, a modo muy simple, igual que hemos hecho con la capitalización simple, ¿vale? Para que tengáis una idea muy rápida antes de entrar en materia, ¿vale? Si hacemos lo mismo y tenemos un capital inicial 100 y lo invertimos mediante las leyes de capitalización compuesta a un 10% anual, efectivo. Ya hablaremos en otro vídeo sobre los tantos equivalentes, pero vamos a hacerlo fácil para que se entienda bien el concepto y luego ya pues se va complicando todo un poco, ¿no? Bueno, complicando no, porque al final es saber conceptos, entenderlos, sobre todo entenderlos y aplicarlos. Mucha gente, yo tengo muchos compañeros que se han aprendido las fórmulas. El problema de las fórmulas es que, mientras más materia ves, más fórmulas hay y más, complicado se hace retenerlas todas. Em, y bueno, dependiendo también para qué estéis estudiando esta materia, pues a lo mejor no podéis tener, una hoja de fórmulas delante, ¿no? A lo mejor, pues oye, si estáis en exámenes de la universidad, pues a lo mejor no, os dejan tenerlo, ¿no? O incluso en una oposición, ¿no? Que tenga algún
tipo de materia de matemáticas financieras, como puede ser, creo que las de Hacienda tienen materia, incluso inspectores de seguros, etcétera, pues seguramente nos dejen tener una hoja de fórmulas, pero podréis tener esta calculadora o alguna parecida donde, bueno, hace la vida bastante más llevadera. Entonces, a lo que íbamos, ¿vale? Que nos estamos dispersando. Capital inicial 100, ¿vale? En capitalización compuesta. Em, tanto 10% anual, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué se nos generan? Se nos generan 10 intereses, ¿vale? Igual, ¿vale? Es decir, 100 por el 10%. ¿Vale? Entonces, la diferencia ahora es que en capitalización compuesta los intereses son productivos, es decir, los intereses producen intereses. ¿Y cómo es esto? ¿Vale? Capitalización compuesta, nosotros aquí, en t igual a 1, nuestro capital es de 110, ¿vale? Y el interés que nos va a generar en el periodo 2 no va a ser 10, van a ser 11 unidades monetarias. ¿Por qué? Porque este interés se calcula a partir del capital total del periodo anterior, es decir, 110, porque estamos en compuesta. Por lo que este 11 sería los 110 por el 10%. Y finalmente lo que tendríamos es que mientras en capitalización simple, utilizando el mismo número de periodos, eh, el mismo número de periodos, el mismo tipo de interés, el mismo capital inicial, en capitalización simple tenemos que el capital final serían los 100 más los 20, que serían 120. Y aquí, en capitalización compuesta, serían los 100 más los 10 más los 11, que serían 121. Si no me he equivocado, ¿vale? 121. Y esta diferencia se ha creado porque los intereses han creado intereses, ¿vale? Vamos a verlo de manera numérica, ¿vale? Vamos a desarrollar eh, de dónde viene. Vamos a ver también eh, la fórmula fundamental de la capitalización compuesta, que seguramente la habéis visto un montón de veces. Y hay veces que incluso como se da tan... eh, incluso hay veces que se da por hecho, ¿no? Pero muchas veces se va tan directo que incluso no se sabe de dónde sale eso, ¿no? Y al final viene de este concepto, ¿no? Vamos a dibujarlo, ¿vale? Vamos a dibujar 3 periodos, ¿vale? Claro, periodo 0, periodo 1, periodo 2 y periodo 3. Perfecto. En estos 3 periodos nosotros partimos de un capital inicial, ¿vale? C sub 0. Este capital C sub 0 es ahora, pero en el periodo 1, es decir, en este momento, se habrán generado unos intereses, ¿vale? Es decir, el capital final resultante en 1 será C sub 1, ¿vale? ¿Y qué es? Pues al final es el capital inicial C sub 0 más los intereses generados, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos los intereses generados? Pues en este caso vamos a decir que I1, ¿vale? Igual que en el ejemplo simple que hemos hecho aquí, I1 será el tipo de interés por el periodo anterior, perdón, por el capital anterior, que sería C sub 0 por I, ¿vale? Ahora vamos al siguiente periodo, a 2, ¿vale? 2 tendremos un capital resultante de 2, que al final no es más que capital 1, ¿vale? Más unos intereses generados. ¿Dónde?
los intereses en 2 serán igual. Como hemos dicho, estamos en compuesta, ¿vale? Siempre estar centrados en si estamos en simple o en compuesta, porque lo cambia todo, ¿vale? Entonces, I sub 2 lo que serían los intereses generados a partir del capital anterior, es decir, de C sub 1, que sea C sub 1 por I, ¿vale? Y lo mismo haríamos para C sub 3, donde C sub 3 al final no es más que C sub 2 más unos intereses generados, ¿no? Y estos intereses se han generado a partir del capital anterior, ¿vale? I sub 3. 3 es igual a C sub 2 por el tipo de interés, ¿vale? Bueno, tenemos esto y si queremos también, bueno, para terminar un poco de rematar, ¿no? La idea de que el capital 3, ¿no? C sub 3 es igual a C sub 0, ¿no? O sea, nosotros partimos de un capital inicial, ¿vale? Partimos de aquí y le vamos sumando intereses. Le vamos sumando intereses, le vamos sumando intereses hasta que llegamos a C sub 3, que no lo he puesto, disculpad. Entonces, al final, C sub 3, ¿qué es? Es el capital inicial más los intereses totales generados, ¿vale? Ya tenemos una representación gráfica, ya tenemos una noción de cómo funciona, pero vamos a hacerlo numéricamente, ¿vale? Es decir, vamos a empezar, ¿vale? Empezamos en t igual a 0, ¿vale? Empezamos por el principio, por donde mejor podemos empezar. T igual a 0. ¿Qué tenemos en t igual a 0? ¿Qué capital tenemos? Fácil, ¿no? C sub 0. En t igual a 0 tenemos C sub 0. Perfecto. Genial. Ahora al siguiente periodo, periodo 1, ¿no? Vamos a t igual a 1, ¿vale? En t igual a 1, ¿qué tenemos? Capital 1. Claro, capital 1. Capital 1, ¿cómo se genera? ¿Vale? De nuevo, ¿cómo se genera? Se genera a partir del capital inicial más un interés. Este interés es el interés 1. Entonces, lo único que vamos a hacer es, a partir del capital inicial, vamos a sumar los intereses en 1, ¿vale? Fácil, ¿no? Vamos a desarrollar un poco, ¿no? Sabemos cuál es el interés en 1, ¿no? Sabemos que es C sub 0 por el tipo de interés, ¿no? Vale, entonces tenemos que es C sub 0 más C sub 0 por el tipo de interés. ¿Qué podemos hacer? Vamos a sacar factor común, ¿no? Lo dejamos ya bonito, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es que C sub 1 es igual a C sub 0, 1 más I. Y lo que hemos hecho no es más que sacar factor común de aquí, ¿vale? Si multiplicamos C sub 0 por 1, daría C sub 0. Y si multiplicamos C sub 0 por I, daría más C sub 0 por I, ¿vale? Perfecto. Vamos al siguiente periodo, ¿vale? Vamos a t igual a 2. T igual a 2, lo que tenemos es C sub 2. C sub 2, de nuevo, ¿cómo se genera? Pues oye, C sub 2 se genera a partir de C sub 1 más unos intereses generados, ¿no? Pues, oye, vamos a ponerlo. C sub 1 más los intereses generados, que serán estos de aquí, es decir, C sub 1 más los intereses generados a partir de C sub 1, ¿vale? Más I sub 2. Vamos a desarrollar C sub 1 más C sub 1 por I, ¿vale? Vamos a sacar factor común, igual que hemos hecho antes, no tiene mucho misterio, ¿vale? Sería C sub 1 por 1 más I. Claro, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí tenemos C sub 2 en función de C sub 1, pero ¿sabemos C sub 1? Sí, lo sabemos, ¿no? Lo hemos calculado aquí.
C sub 1 es igual a C sub 0 por 1 más I. Pues vamos a sustituir. C sub 2 es igual a C sub 1, que C sub 1 es C sub 0 por 1 más I. ¿Vale? Hemos sustituido esto. C sub 1 hemos sustituido esto por esto. Claro, y ahora nos falta multiplicar por el 1 más I, que nos queda pendiente. Nos queda pendiente, ¿no? Por 1 más I. Claro, esto al final lo que nos da es que C sub 2 es igual a C sub 0 por 1 más I al cuadrado. ¿Vale? Vamos, bueno, creo que ya se puede empezar a ver un cierto patrón, ¿no? Donde, bueno, al final en función de C sub 0 se va elevando, ¿no? En t igual a 1, bueno, eh, podemos decir, podemos imaginar, ¿no? Porque al final cuando se eleva algo a 1, pues normalmente no se pone. Pero bueno, podemos imaginar que aquí hay un 1. Aquí en t igual a 2, pues oye, nos ha salido exactamente la misma fórmula, pero en este caso en t igual a 2 nos da al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver en t igual a 3, a ver si también nos da. ¿Vale? T igual a 3. ¿Qué tenemos en el periodo 3? ¿Vale? Tenemos C sub 3 de nuevo. ¿Qué es C sub 3? C sub 3 no es más que de nuevo el capital del periodo anterior, capital total del periodo anterior, es decir, C sub 2 más unos intereses generados a partir de C sub 2, es decir, C sub 2 por I, serían los intereses generados hasta llegar hasta el C sub 3, ¿vale? Pues oye, C sub 3 es igual a C sub 2 más los intereses I sub 3, ¿no? Que sería, eh, bueno, vamos a ponerlo, ¿vale? Para, para seguir, para ser consistentes, ¿no? ¿Vale? Esto luego tenemos que sería igual a C sub 2 más C sub 2 por I. ¿Qué podemos hacer? Pues oye, de nuevo, ¿no? Sacamos factor común, ¿vale? Y lo que tenemos es que C sub 3 es igual a C sub 2 por 1 más I. Claro, aquí de nuevo volvemos a tener C sub 2 que lo hemos calculado anteriormente, ¿no? Tenemos aquí C sub 2. Pues vamos a sustituirlo, ¿no? Que sustituiríamos este C sub 2 de aquí por esta fórmula y lo multiplicaríamos por el 1 más I que nos queda restante. Entonces, C sub 3 es igual a C sub 0, 1 más I al cuadrado, multiplicado por 1 más I, donde al final nos daría que el capital total en 3 sería igual capital inicial por 1 más I al cubo. Pues oye, pues volvemos a ver aquí, ¿no? Que el exponente igual al periodo, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí ya vamos a extrapolar, ¿no? Y cuando extrapolamos en t igual a n, perdón, n, t igual a n, n puede ser el número de periodos que vosotros queráis. 100, 200, 1.000.000, 500 millones, da igual, el que queráis. ¿Vale? Lo que tendremos sería c sub n igual a c sub 0, 1 más i elevado a la n. ¿Vale? Y este resultado, esta fórmula, seguro que os suena muchísimo, pero muchísimo, porque esta fórmula es la fórmula fundamental de la capitalización compuesta. Es la fórmula que se utiliza constantemente en finanzas para mover capitales. Ya lo explicaré en otro momento, pero eh, capitalización compuesta se utiliza para periodos mayores a un año, capitalización simple para periodos inferiores a un año. Eh, es por ello por lo que, eh, a no ser que sea una letra del tesoro o algo de este tipo, normalmente siempre vamos a utilizar lo que es capitalización compuesta para bonos, para descontar flujos de caja, etcétera. Esta fórmula va a ser la que vamos a utilizar constantemente.
¿vale? Entonces, mm, sería la fórmula fundamental de la capitalización compuesta. Perfecto. Claro, aquí, a partir de aquí, podemos hacer varias cosas, ¿vale? Nosotros aquí tenemos, en este caso, ¿vale? Nuestra incógnita sería el capital final, ¿no? Que sería C sub n. Y conocemos el capital inicial, conoceríamos el tipo de interés, conoceríamos el número de periodos y nos quedaría una ecuación con una sola incógnita. Entonces, claro, jugando con esta lógica de una ecuación, una incógnita, eh, de esta ecuación, de esta fórmula, podemos despejar los distintos términos, ¿no? Y de cada término proviene un concepto, ¿vale? Entonces, lo que podemos ver es que a partir de, a ver, voy a ponerlo aquí, ¿vale? A partir de la fórmula fundamental de la capitalización compuesta, pues, bueno, si despejamos C sub 0, vamos a tener el capital inicial, ¿vale? Si despejamos la I, pues vamos a tener tipo de interés. Y si despejamos la N, lo que vamos a tener es la duración, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ya esto razonado, explicado, vamos a pasar a ver cómo encontramos lo que es el capital inicial, el tipo de interés, la duración, ¿vale? Entonces, lo que vamos a empezar por el cálculo del capital inicial, ¿vale? Cálculo del capital inicial. Y en este caso, como ya hemos comentado, es que no necesitamos más que la fórmula fundamental de la capitalización compuesta, es decir, C sub n va C sub n igual a C sub 0 por 1 más i a la n, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que queremos saber es C sub 0. Lo único que tenemos que hacer es despejar. Esto ya no son finanzas, esto ya son matemáticas, ¿vale? Entonces, tenemos que encontrar C sub 0. Lo que al final, C sub 0, lo que vamos a pasar es el 1 más i elevado a la n dividiendo, ¿vale? A C sub n, donde el capital inicial, que es C sub 0, será igual a capital final entre 1 más i a la n. Y esta sería la manera de encontrar el capital inicial, donde seguramente aquellos que os dediquéis a finanzas o estéis estudiando, pues seguramente rentas estaréis muy cansados de ver esta fórmula. Si hacéis finanzas corporativas valorando empresas, pues también la veréis, ¿no? Eh, entonces, bueno, es algo básico en este mundo, ¿vale? Entonces, vale, bueno, ya tenemos eh, capital inicial, ¿no? Vamos a ver, eh, bueno, sí, vamos a ver también el cálculo de los intereses totales, ¿vale? Es bastante, cálculo de los intereses totales
es muy directo, o sea, no tiene mucha. Bueno, la verdad es que despejando todo esto, a partir de la fórmula fundamental se saca todo y no tiene mucha complicación, ¿no? Si tenéis dificultades, pues estos son matemáticas, ¿eh? No son finanzas. En cualquier libro de matemáticas tenéis todo esto para despejar, para saber cómo sacar el exponencial, ¿no? de la n, etcétera, ¿vale? Eh, vale, perfecto. Intereses totales, pues es que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí. Al final, nosotros tenemos un capital inicial y el capital final no es más que el capital inicial más los intereses totales generados a lo largo de todos los periodos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es em, intereses totales, ¿vale? Vamos a llamarlo I sub n, ¿vale? I sub n no es más que el capital final, es decir, la diferencia entre el capital final menos capital inicial, ¿vale? Eh, ¿Se podría calcular de otra forma? Sí, pero eh, tampoco, yo personalmente siempre utilizo esto porque al final es una resta, ¿no? Y al final tienes capital inicial, calculas capital final, la diferencia, fuera, ¿no? Además, si tienes de nuevo, una de estas, la vida es mucho más fácil, pero claro, al final, bueno, se puede hacer también, ¿no? De otra manera. Si os piden desarrollar, yo nunca la he utilizado, sinceramente, pero también lo que se puede hacer para ello, ¿vale? Para calcular los intereses totales es, yo tengo que los intereses totales son el capital final menos el capital inicial, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es poner el capital final en función del capital inicial, ¿vale? Porque yo sé, vamos a Vamos a ponerlo aquí, que se entienda, que el capital final, ¿vale? Tal y como está aquí, yo lo puedo poner como capital inicial por 1 más i elevado a la n, ¿vale? Pues voy a ponerlo, ¿vale? Donde tengo c sub 0, 1 más i a la n, menos c sub 0, ¿vale? ¿Qué se puede hacer aquí? Lo que se puede hacer aquí es sacar factor común, ¿no? Lo que ponemos aquí es i sub n es igual a c sub 0, ¿vale? 7. Y lo que hacemos es c sub 0, lo multiplicamos por 1 más i a la n y menos 1, ¿vale? De manera que multiplicando c sub 0 por 1 más i a la n, tendríamos esta parte de aquí, y multiplicando c sub 0 por menos 1 nos daría esta parte de aquí. Y esta fórmula también se utiliza para el cálculo de los intereses totales. Claro, si os piden desarrollar, no tendréis más remedio, ¿no?, que desarrollar, pero si tenéis la opción de elegir, yo siempre diría por diferencias, capital final menos capital inicial, ¿vale? Perfecto, intereses totales, pero no hemos despejado el tipo de interés, que es este. Pues vamos a ello. Sería tipo de interés. Cálculo del tipo de interés. Perfecto. Y claro, al final, como hemos comentado anteriormente,
como os he comentado anteriormente, esto va a salir de la fórmula fundamental de la capitalización compuesta. A partir de esa fórmula se puede calcular cualquier término siempre que se conozcan las demás variables, ¿vale? Tenemos c sub n igual a c sub 0, 1 más i a la n. En este caso lo que estamos buscando es la i, ¿vale? Pues bueno, vamos a ello, ¿no? Buscamos la i. Primero, ¿qué podemos hacer? Podemos bajar c sub 0 dividiendo a c sub n, ¿no? Donde dejad que ponga 1 más i a la n en este lado, ¿vale? Que sería c sub n dividido entre c sub 0, ¿vale? Perfecto. Eh, Estamos buscando la i, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para eh, quitar esta n aquí a la potencia que nos está aquí haciendo un poco de... nos está molestando un poco? Podemos elevar las dos partes de la ecuación a la raíz enésima, ¿vale? De esta manera, lo que nos quedaría sería que elevamos ambas partes de la ecuación a la raíz enésima, tendríamos 1 más i elevado a la n, a la raíz enésima, igual a c sub n entre c sub 0, la raíz enésima. ¿Qué pasa aquí? Pues que la raíz enésima con la potencia n se va y nos queda eh, la... A ver, vamos a ponerlo aquí para que se vea. Y al final aquí lo que nos queda es 1 más i, ¿vale? La n, la potencia ya se ha ido, ¿vale? Con la raíz enésima. Entonces nos queda 1 más i igual a la raíz enésima de c sub n entre c sub 0, ¿vale? Ya lo vemos un poquito más claro, ¿no? Claro, ¿qué nos faltaría aquí para terminar de despejar la i? Pasar el 1 restando, ¿no? Entonces aquí, al final, lo que tenemos es que la i, y voy a ponerlo un poco, a ver, ¿cómo pongo esto? Aquí, voy a ponerlo aquí. Que la i no es más que la raíz enésima de c sub n entre c sub 0 menos 1. Este 1 fuera de la raíz, ¿vale? Y esto sería la fórmula para calcular el tipo de interés en capitalización compuesta. Pero como he dicho, son matemáticas. Una vez se tiene la fórmula fundamental de la capitalización compuesta, es ir despejando cada cosa, ¿vale? O sea, es lo único que hemos hecho. Hemos partido de aquí, fórmula fundamental, ¿vale? Y la n, pues también vamos a tirar de la fórmula fundamental, porque al final es despejar, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a terminar con el cálculo, ¿vale? De la duración. Es decir, vamos a calcular n, ¿vale? Cálculo, cálculo de la duración, ¿vale? Esto va a ser el último concepto que vamos a ver en este vídeo, porque aunque haya conceptos de descuento compuesto, prefiero hacerlo en otro vídeo para que quede más claro y además que no quede un vídeo tan largo, ¿no? Partirlo en dos vídeos eh, para que se pueda hacer más llevadero, ¿no? Que un vídeo más largo, ¿vale? Pues oye, perfecto, cálculo de la duración. De nuevo, partimos de la fórmula fundamental. En este caso, lo que estamos buscando es la n. Aquí la n sí que vamos a tener un caso un poco especial, ¿no? Habrá que recordar un poco logaritmos, ¿no? Pero al final no es gran misterio, la verdad. Y como os he dicho, con una calculadora financiera, que esto sí que seguramente os lo dejen llevar. eh, Nunca me han puesto a mí ningún tipo de problema por llevarla.
incluso en el CFA. Bueno, el CFA es, bueno, esta es del CFA, la Texas Instrument, esta de aquí es la que se utiliza en el CFA, una de las, no sé si es la única o hay más, pero una de las oficiales es. Y en, bueno, la universidad, incluso posiciones de gente que la ha llevado y no ha tenido problema. Eh, y calcula la n directamente, ¿eh? No hace falta desarrollar todo esto, pero vamos a ver de dónde sale, ¿vale? Entonces, claro, aquí la n, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar igual que con el tipo de interés, ¿no? Podemos empezar, oye, vamos a bajar dividiendo c sub 0, ¿vale? Igual, dejad que lo ponga aquí. C sub C sub n, C sub 0, ¿vale? Entonces, claro, aquí ahora ya no estamos buscando la i, donde podemos hacer la raíz enésima y quitar la potencia. No, ahora, claro, tenemos que despejar n. N, claro, no es fácil. No es fácil, es fácil, pero hay que acordarse de los logaritmos, ¿vale? Donde si miráis las propiedades de los logaritmos, pues, pues encontraréis un poco de todo, ¿no? Pero una de ellas, ¿vale? Lo que dice es que el logaritmo en base a de b a la x, si no me equivoco, voy a revisarlo. Bueno, sería b a la n, ¿no? Pero da igual, eh, al final la nomenclatura. Pero bueno, vamos a hacerlo bien. B elevado a la n es igual a n multiplicado por el logaritmo base a de b. Entonces, claro, ya hemos bajado el exponente, ¿no? Es decir, nosotros podemos tomar como b 1 más i, podemos tomar como n, n, y aplicando esta ley de los logaritmos, lo que tendríamos es que n multiplicado por el logaritmo. La ley de los logaritmos, cuando lo calculéis, da igual la base. Hay calculadoras que dejan hacer en base 10, hay calculadoras que utilizan logaritmo en base e, que sería el logaritmo neperiano. Em, y yo siempre utilizo el logaritmo neperiano. Eh, no sé, no sé, siempre he tenido un poco más aprecio por él, no sé por qué. ¿Vale? Entonces, logaritmo de 1 más i. ¿Vale? Entonces, claro, hemos utilizado la ley de los logaritmos, por lo que en el otro lado también tenemos que utilizar el logaritmo. ¿Vale? Es decir, utilizamos los logaritmos en los dos lados, ¿vale? O sea, c sub n, c sub 0. ¿Vale? Una vez tenemos esto, lo que podemos hacer a través de otra ley de logaritmos, que es que dice que el logaritmo de a entre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b, ¿vale? Y esto lo podemos extrapolar al logaritmo de esta división, ¿vale? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que n por el logaritmo de 1 más i sería igual al logaritmo de c sub n menos el logaritmo de c sub 0. ¿Qué pasa? Pues que ahora ya lo tenemos todo, ¿no? Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar la n. Para despejar la n, ¿qué hacemos? Pues pasar este logaritmo de 1 más i dividiendo. Entonces lo que tenemos es que n es igual a logaritmo de capital final menos el logaritmo de capital
inicial dividido entre el logaritmo de 1 más i. Y así lo que conseguimos es la fórmula para calcular la duración. Como hemos visto, a partir de la ley de la fórmula fundamental de la capitalización compuesta, pues hemos ido despejando y hemos ido encontrando cada término, porque al final hemos supuesto que conocemos todos los términos menos uno, que al final, como hemos comentado antes, es una ecuación con una única incógnita, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado, ¿vale? Con este primer vídeo sobre la capitalización compuesta. Eh, Espero que os haya gustado y como he comentado, eh, la parte de capitalización compuesta de matemáticas financieras también tiene la parte de descuento compuesto, pero para que no quede un vídeo tan largo, pues hoy lo he partido en dos y, y hay un vídeo pendiente de descuento compuesto. Espero que os haya gustado. Si creéis que ha sido útil, eh, suscribíos, dadle me gusta, cualquier cosa dejad un comentario. Nos vemos en la próxima.